La Universidad Externado de Colombia presenta Mujeres de Ataque. Son valientes, inspiradoras, exitosas y sus historias merecen ser compartidas. Mujeres de Ataque con Juan Lozano. Buenos días, bienvenidos. Este fue un programa que luchamos, que esperamos porque admiramos mucho a nuestra invitada de hoy. Es una de las grandes figuras en la dirección de cine, en la dirección de productos editoriales, productos audiovisuales, pero además con un compromiso enorme en sus luchas por la equidad de género. Cineasta, directora de teatro mexicana, nació en Pittsburgh, Pensilvania en 1980, pero se considera absolutamente mexicana. Estudió en el Centro de Estudios Cinematográficos y obtuvo una maestría en dirección en la Escuela de Cine de Londres en el 2005. Catina Medina Mora, nuestra invitada, ha trabajado como directora en varias películas y ha dirigido tanto cortometrajes como largometrajes, especialmente de drama, romance y, por supuesto, de temas de mujeres. Su primer largometraje, Luto, 2013, se estrenó en el Festival Internacional de Los Cabos y recibió el premio Cassette Distribución Digital. Su siguiente película fue Sabrás qué hacer conmigo en el 2015, aclamada y nominada en varios festivales, ganó Work in Progress México, está en Prime Video, en Pluto TV. Dirigió la miniserie Las bodas de Malena para Discovery Home and Health y ha dirigido varias obras de teatro ganadoras de los premios Público, cartelera por mejor dirección. Directora de capítulos de series en Netflix, como Historia de un crimen, La búsqueda en el 2020. Selena Quintanilla, la famosísima serie Emily in Paris. En fin, ahora lanza su tercera película, Latido, disponible en Prime Video, nominada a Mejor Película en Festival Orelia, y podría así seguir y se nos va el programa contando las cosas maravillosas que ha hecho Catina, pero además es la fundadora del movimiento Ya es Hora. Es una iniciativa mexicana que busca la igualdad de condiciones, la paridad de género y el fin de la violencia en el cine y la televisión. Estamos buscando, estamos entrevistando y estamos resaltando la contribución de mujeres en América Latina dedicadas a este compromiso y a esta lucha. Mujeres líderes, mujeres destacadas que trabajan en protocolos para detener el acoso y el hostigamiento contra las mujeres, particularmente en este caso en los temas de la producción audiovisual. Catina, gracias por estar con nosotros. Con mucho gusto, gracias por invitarme. Catina, el compromiso con la equidad de género y el compromiso para que cese el hostigamiento que están expresados en estos protocolos y en el movimiento nacen de un reconocimiento de situaciones indeseables que han ocurrido en nuestra industria a lo largo de los años. Sí, esto nació después del Me Too en Estados Unidos, en donde fue esta campaña donde muchas mujeres que trabajaban en el audiovisual, en películas y series, salieron a contar sus historias, que son terroríficas y son tremendas. Y esto sucedió en Estados Unidos, pero permeó en el resto del mundo, y en México, sobre todo, empezaron también a salir muchas mujeres a hablar de ciertos casos de acoso y hostigamiento. Y lo que nos damos cuenta es que no existían protocolos en ninguna de las producciones de qué hacer en estos casos. No existía un número a donde mujeres pudieran hablar anónimamente para poder poner una queja, por ejemplo. Y sobre todo también los protocolos que los productores de las películas tenían que poder seguir para mantener a salvo a las víctimas, para ver qué se puede hacer para seguir la filmación desde un lugar seguro, legal. Y lo que empezamos a hacer fue generar estos protocolos para que las productoras pudieran contratarlo y pudieran tenerlo en forma. Escuchamos muchas historias. Yo particularmente, además de generar el protocolo con otras mujeres, fui parte del comité
de apoyo a víctimas y escuchar todas estas historias, mucho de actrices, mucho de asistentes, de producción, etcétera, en donde sí creo que perdemos a muchas mujeres en el camino justo por estas situaciones. En las escuelas estamos 50-50 en hombres y mujeres que estudian cine. Sin embargo, cuando vemos ya en la realidad y en la producción, en lo profesional, bajamos a un 30%. Entonces, nuestra teoría es que ese 20%, muchas de ellas empiezan jóvenes, viven alguna situación no grata y compleja y deciden alejarse, ¿no? La industria audiovisual sí está cambiando y las mujeres tienen muchas más oportunidades, pero sigue siendo un mundo muy machista, sigue siendo un mundo complejo y hasta incluso peligroso. Y al final estos protocolos no solo ayudan a eso, sino que también parte del protocolo es poder hablar de las consecuencias que pueden haber si alguien cruza estas líneas, y estas son pláticas que suceden antes de empezar a filmar, que creemos, por lo menos ponen en la mesa que alguien está observando, que hay un protocolo en forma y creemos que esto puede prevenir que los casos sucedan, ¿no? Que ese sería el gol que querríamos todos, la prevención y no el apoyo una vez que sucede y una vez que ya las mujeres específicamente tienen que pasar por esto, ¿no? A mí me parece que el rezago de nuestros patrones machistas de socialización y nuestros patrones machistas en lo laboral ha llevado a que sea mucho más lento que los hombres entiendan que hay unas líneas que no se pueden cruzar, que hay unas conductas que son delito, que hay unas conductas que son inaceptables, que hay unas conductas que simplemente deben traducirse en que quien haga eso pierde su empleo y se puede ir a la cárcel. ¿Perciben ustedes lo mismo? Que esta batalla hay que darla también en la conciencia de los hombres, empezando por los hombres jóvenes desde el colegio. Por ahí se empieza, y esto es a título personal lo que yo opino. Yo creo que el foco está mal puesto, el foco siempre está puesto en la mujer, en la víctima, en todos los casos, no solo de esto, de violencia doméstica, de abuso sexual. Estamos viendo cómo ayudamos en lugar de cuestionar al hombre por qué es violento y por qué está cruzando ciertas líneas. Yo sí creo que tiene que ver mucho con la educación, con no saber o con tener normalizadas ciertas actitudes que no son normales, pero que ellos observan y que en inicio no saben que están cruzando esa línea. Y por eso estas pláticas de prevención antes de empezar a filmar se volvieron muy importantes, porque eran justo la explicación qué es acoso, qué es hostigamiento, qué es abuso sexual, para que toda la gente involucrada en la producción tuviera estos conceptos claros y que entonces a partir de ahí se evitaran, y sabiendo que si algo de esto sucede hay un curso de acción y puede tener consecuencias. Yo sí creo que saber eso evitará que muchos hombres tomen acción o hagan algo durante la filmación, sabiendo que hay cursos de acción, sobre todo sabiendo que hay consecuencias. Creo que la impunidad es algo enorme en nuestro país, en tu país también, en toda Latinoamérica en general, y que es muy triste, y que siento que por eso también suceden tantos crímenes, porque la impunidad es tal que no hay este temor a que haya consecuencias. Y lo hemos visto en toda nuestra industria, ¿no? Millones de directores que siguen trabajando cuando tienen varias acusaciones y atrás es que de ellos. La impunidad es legal, la impunidad es laboral, pero la impunidad también es social. Muchos de estos acosadores y abusadores sexuales se burlan de la ley, no los llevan a los tribunales, se burlan de los reglamentos laborales, pero además los celebran como si esos actos siguieran apareciendo como trofeos del machismo. Y también ahí hay que dar una batalla para que, en vez de aplaudirlos o festejarles sus ofensas o darles palmadas en la espalda, se exhiban como delincuentes, se exhiban como criminales, se exhiban como acosadores. Y es un tema social del relacionamiento en los grupos sociales
frente a un comportamiento que es inaceptable? Es muy complejo, sobre todo porque siempre hay esta pregunta de tener que hacerlo legal, pero todos sabemos cómo funciona la ley en nuestros países y lo complejo que es abrir un caso y seguirlo, sobre todo si no hay testigos. Muchas de estas situaciones suceden adentro de un cuarto de casting, en una escena en donde nadie más vio, entonces se vuelve, él dijo, ella dijo. A veces el acoso pues no tiene marcas físicas en donde uno pueda meterlo como evidencia, y de pronto son años en donde la mujer es revictimizada, en donde es muy complejo, y siento que hay siempre esa presión a que las mujeres vayan por una vía legal, que por supuesto sería lo ideal, pero en cómo funciona es muy complejo. Y la otra parte que me parece importante recalcar es que un acosador, un abusador casi nunca lo hace una sola vez. Estamos hablando de que una persona puede destruir varias vidas, y a la hora de no poderlos frenar y de que no haya una cosa legal o no haya una consecuencia, ellos siguen trabajando y siguen haciéndolo en cada producción. Nosotros llegamos a ver casos de mujeres que venían acosadas de la misma persona, y el no poder hacer nada al respecto. Hay mucho miedo al respecto, miedo a que tu carrera se acabe, porque por lo general obviamente sucede a mujeres más jóvenes que no tienen el poder o la fuerza de poder hablarlo. Y por eso es que ocurre lo que ha ocurrido para darle campo a estos movimientos, como en el caso del Me Too, cuando unas mujeres toman la decisión de contar lo que había hecho un acusador, un acosador, un abusador, un delincuente vestido de gran director. Las demás mujeres se animan y lo que aparece es una galería de infamias. Ese protocolo, ya vamos a hablar de sus detalles después de estos mensajes aquí en Mujeres de Ataque. Ya regresamos. Mujeres de Ataque por NTN 24, el canal de las Américas. Regresamos. Protocolos para contener, para detener, para denunciar, para evitar el acoso sexual, el acoso laboral contra las mujeres, valiéndose de posiciones de poder, de dirección, de influencia. Catina, ¿cuál es la clave de ese protocolo? ¿Cuál es la línea central, esencial de ese protocolo que ustedes desarrollaron? Es complejo porque al ser la producción es un espacio muy particular, no sucede en un tiempo muy largo, número uno. Número dos, es muy difícil separar a veces a la víctima del abusador. Si tú operas este protocolo en una oficina normal es algo más fácil, pero si tú estás haciendo una película en donde la actriz tiene que seguir actuando y el director es el que lo hace, se vuelve complejo. Pero creo que la clave es un poco los pasos a seguir, sobre todo para mantener a la víctima a salvo y para que haya una investigación no necesariamente legal, pero sí interna, en donde se puedan saber las cuestiones que sucedieron, y a partir de ahí que los productores puedan tener herramientas para tomar una decisión. Pero sí, sigue siendo un trabajo que está en progreso, y que hemos ido comprobando que hay ciertas cosas que pueden funcionar de mejor manera, y creo que ahora que hay mucha más conciencia del tema empiezan a haber distintos protocolos. Entonces sigue siendo algo que estamos queriendo modificar y demás, porque tiene sus complejidades. Hay muchos acosos, por ejemplo, en festivales de cine, en donde suceden en fiestas. Entonces siempre era como, ¿cuál es el paraguas y el parámetro? Si la fiesta es una fiesta oficial del festival, tendría que poder seguir siendo parte de un protocolo y no pensar que porque no es dentro de una producción no cuenta. Obviamente cuando hay alcohol incluido, eso complejiza las cosas, o cuando se filma fuera de la ciudad y todo el mundo se queda en hoteles, las fiestas que hay después también tendrían que ser parte de eso. Entonces, ha sido mucho ir y venir en cómo manejarlo, porque sí creo que la industria audiovisual es muy específica, a diferencia de una oficina que opera en horas normales y que no tiene como un límite de tiempo, digamos, ¿no? Ese es el enorme valor de esto que está haciendo
Katina, de lo que está haciendo su equipo, que puede ser perfectamente replicable en todos nuestros países de la América Latina y que con urgencia necesita aplicación porque ciertamente, lo ha dicho Katina, subsisten estos comportamientos. Katina, te pregunto ahora por esa trayectoria tan destacada, tan importante como directora, ¿le queda más difícil a las mujeres llegar a dirigir y estos patrones de machismo afectan la posibilidad del desarrollo del trabajo de una directora? ¿Todavía hay barreras machistas que afectan a la directora? Sí, yo creo que está cambiando y ahora el que muchas empresas quieran la paridad está abriendo muchas puertas para las mujeres sin duda, pero sí siento que hay todavía una desconfianza que es distinta a la confianza que se le tiene a un hombre director. Siento que todavía estamos un poco a prueba de ver si somos capaces de hacerlo o que siempre hay como una duda de si va a suceder. Y sobre todo creo que lo que pasa más es que hay poco riesgo a nuevas directoras, ¿no? Yo de pronto digo, sí ha cambiado, pero de pronto estamos recibiendo las ofertas, las mismas directoras que ya tenemos cierta trayectoria, pero no hay un apoyo a las directoras novel, a las directoras que están empezando, que tienen una ópera prima, que no han hecho televisión antes, y esa primera oportunidad que te cambia la carrera y te cambia la vida y te vuelve directora, sucede menos, ¿no? Yo hablo mucho con productoras sobre esto. Mi carrera, que fue, ¿no?, la primera persona que me dio esa oportunidad de poder hacer televisión, Emily in Paris, también tomaron un riesgo tremendo. Yo no tenía créditos en Estados Unidos y esa producción decidió tomar un riesgo y eso cambió mi carrera por completo. Katina, Entonces siempre hablo de esto porque es importante. Katina, esa es una de las medallas más grandes imaginables en este mundo global hiperconectado con un producto de la calidad, del impacto, del reconocimiento de Emily in Paris. Eso es llegar a una de las cúspides en la industria. Sí, y fue gracias a que los productores vieron algo y arriesgaron. Yo en papel no tenía por qué estar ahí. En papel y en créditos no era algo que fácilmente me podrían dar. Y tuve una entrevista que fue bien y que decidieron confiar en mí, pero lo que digo es, fue un riesgo y fue un voto de confianza en algo que a mí en papel no me tocaba y que de pronto sucede y se abre la puerta y uno entonces tiene que entrar y tiene que quedarse ahí, ¿no? Después de eso me invitaron a la siguiente temporada, cosa que fue algo muy importante para mí también, saber que estaban contentos con el trabajo, pero llegar a tenerlo fue productores que vieron algo y que decidieron arriesgarse. Y eso no pasa siempre. En buena hora. ¿Y con Selena Quintanilla? Con Selena, ese fue mi segundo trabajo en México. Yo ya había hecho un primer crédito en La Búsqueda para Netflix, entonces fue un poquito más fácil tenerlo en el sentido de que era una siguiente serie. Y también estaba involucrada Hiro Kamata, que es una gran amiga, que ella también empezó como asistente de dirección, que ella hizo el piloto y los demás episodios, y ella también empujó para que yo estuviera, que por cierto está hoy nominada en unos premios acá en Estados Unidos por una serie y también está haciendo cosas increíbles y eso ayudó también. A raíz del lanzamiento muy reciente en Colombia de un nuevo libro que busca reivindicar, digamos, la esencia femenina, que se llama Revolución Pink, planteábamos las condiciones diferenciales de salud mental entre los hombres y las mujeres. Y los hombres, que parecen mucho más fuertes, son, sin embargo, mucho más propensos al suicidio que las mujeres. Este es uno de los temas de preocupación e investigación en los que has venido trabajando. Sí, tengo un nuevo guión, que es un guión en inglés para hacer una película en Texas con un personaje mexicano-americano que habla justo del suicidio
en los hombres y cómo eso afecta a las mujeres que están en relaciones con estos hombres. Para mí es un poco un ala del feminismo hablar de esto, en donde el sistema también afecta a los hombres en muchos aspectos, en no ser emocionales, en no sentir, en no ir a terapia, en no quejarse y tener que proveer, y cómo las mujeres tienen que entonces vivir de pronto violencia o ciertas situaciones con estos hombres que en realidad están profundamente deprimidos y es imposible hablar del tema, ¿no? En cómo cuántas mujeres somos mucho más conscientes de eso y nos trabajamos y vamos a terapia y demás, y es muy complejo estar desde ese lado. Entonces sí, esa es mi siguiente película que estamos tratando de producir en Estados Unidos, y con ese lente también de un personaje mexicano-americano, como mucha gente vive en Estados Unidos, en donde también son vistos muy mexicanos para los gringos, muy gringo para los mexicanos, y viven en este limbo en donde también es complejo, ¿no? Los hombres son unas víctimas en muchos casos silenciosas del machismo. Al niño pequeño que le dicen, tú no puedes llorar porque pareces una nena. Al jovencito que le dicen, tú no te puedes enamorar porque eso es de niñas. Tú no puedes sufrir por amor, que eso es cuestión de niñas. Al hombre mayor que le dicen, tú no puedes estar cargando al bebé y cambiándole los pañales porque eso lo tiene que hacer la mamá. En nuestras sociedades, los afectos de los hombres y los sentimientos de los hombres han sido también muy coartados por esa cultura machista y son las víctimas. Sí, totalmente, y creo que esta lucha que siempre ha sido en conjunto, ¿no? No sé por qué hay esta parte o esta creencia de que el feminismo es solo con las mujeres. Nosotras no podemos cambiar nada si no se cambia en conjunto. Y creo que los hombres tienen que entender también que el sistema los mete a ellos en cierto pensamiento y en cierta parte compleja de cómo vivir, en donde, como dices, es algo muy silencioso, y que el suicidio en hombres es más grande ese número de muertes que cáncer, que a mí cuando yo leí esa cifra fue cuando decidí escribir este proyecto. Dije, es tremendo y no se habla suficiente de esto. Y de cómo también se puede prevenir, y de cómo la violencia es la única emoción que sí les dejamos tener, y esa violencia permea de pronto muchas veces con las parejas, con las mujeres que viven con estos hombres. Yo sí creo que la violencia doméstica viene muchísimas veces de hombres que están profundamente deprimidos, ni siquiera enojados, y que la única manera de sacar esa emoción es con violencia. La han escuchado ustedes, admirada, respetada, aplaudida y querida por su talento, por sus productos audiovisuales, por su dirección de cine, de teatro, y por esta lucha valiente frente a los derechos de las mujeres. Catina Medina Mora, un placer y un honor y un gusto haberte tenido aquí con nosotros. Muchas gracias, gracias por la invitación. Esperamos que vengas a Colombia pronto. Así será. Gracias por habernos acompañado en nuestro programa de hoy, y le agradecemos a la Universidad Externado de Colombia y a la División de Asuntos de Género por hacer posible este programa.